El Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica fue firmado ya hace 20 años, en 1995 entró en vigor, aunque se firmó en el 94. Este fue el primer tratado de libre comercio entre México y un país centroamericano y a la vez nuestro primer tratado de libre comercio como nación. En el transcurso de estas 2 décadas, el comercio bilateral entre ambos países se ha incrementado en un dato bastante interesante, 2.200%. Asimismo, en este momento nuestro país se encuentra consolidado como el segundo socio comercial de México en la región y las inversiones mexicanas en suelo nacional acumulan unos 1.220 millones de dólares. Estos y otros temas se desarrollarán mañana en el segundo foro de SICOMEX, pero hoy en RTN Revista les traeremos un adelanto, así como las posiciones encontradas alrededor de esta alianza comercial. Está con nosotros doña Yolanda Fernández, presidenta de SICOMEX. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Este segundo foro de SICOMEX va a estar enfocado en renovar las estrategias, los temas relacionados al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México. En realidad es un poquito analizar cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos con este Tratado de Libre Comercio firmado ya hace 20 años, todas las bondades que este tratado ha tenido en este tiempo, el ingreso de tanta inversión mexicana a suelo costarricense, razón de ser de la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México, porque en realidad hay una masa crítica de empresas muy importantes en el país que han venido a razón del Tratado de Libre Comercio, otras que ya estaban establecidas acá. Doña Yolanda, ¿cómo es esa relación? Porque sí es cierto, ha aumentado muchísimo, pero ¿cuánto exportamos y cuánto importamos? La relación todavía sigue siendo muy asimétrica. Sí, por supuesto que es asimétrica. ¿Cuánto es? Laura, en realidad lo que tenemos que tomar en consideración es que México es un mercado de 114 millones de habitantes, no sé cuántas veces más grande es en territorio, más grande México que Costa Rica, pero ciertamente lo que sí hemos logrado los costarricenses es ver a México no como esa región de norte a sur, sino ir viendo a México como las regiones que le pueden ofrecer a Costa Rica y a los empresarios costarricenses esas posibilidades de negocios. Vamos a ver, si nosotros nos vamos al sureste o al suroeste de México, nos vamos a Campeche, a Tabasco, al mismo Cancún, vamos a encontrar un mercado que está ahí, que nosotros hemos incursionado en él como costarricenses, como las empresas costarricenses, ¿verdad? Y que hemos logrado realmente hacer esa balanza. Por supuesto, todavía no hemos entrado ahí. No, sí hemos entrado, pero muy tímidamente. Vamos a ver. México representa un país, como les decía, demasiado grande a los ojos de muchos de los inversionistas. Sin embargo, cuando lo segmentamos, lo hacemos por regiones, pensamos en la cercanía, inclusive desde el punto de vista logístico, Laura, ¿verdad? O sea, ir a Campeche, ir a Chiapas, ir a Cancún, no es tan lejos como ir inclusive hasta el mismo DF, y por supuesto hacia el norte del país, pues entonces empezamos a encontrar mayores sinergias y mayores oportunidades de comercio en esas, voy a ponerlo así, subregiones, tal vez mal llamados subregiones, pero ciertamente con un nicho de oportunidad enorme. Y eso nos podría hacer crecer más allá. Tenemos a Leiner Vargas en línea, economista, para valorar, vía Skype más bien, economista de la Universidad Nacional, para valorar, de acuerdo con su criterio, y también al economista Luis Paulino Vargas, por línea telefónica, qué beneficios nos ha traído o no el TLC con México. Leiner Vargas, adelante. Sí, muy buenos días y un placer de acompañarlos esta mañana. Efectivamente, el tratado es el primero de una serie de acuerdos que se firman en Costa Rica a lo largo de estas 2 décadas y como proceso, digamos, de apertura comercial nos da una serie de lecciones. Me parece que en general el resultado ha sido positivo, tanto medido desde la perspectiva de la inversión mexicana en Costa Rica, tal vez no tanto la inversión costarricense en México, porque obviamente, como bien decía la persona que me antecedía, las asimetrías de tamaño hace que nuestras posibilidades de inversión allá sean un poco más escasas y está más segmentado hacia ciertos grupos y ciertas partes de la industria que han visto oportunidades en México. Hay que entender que me parece que el hecho de que seamos 2 naciones con culturas y con idiomas y con una serie de elementos que compartimos hace más fácil para el empresariado costarricense
hacer esa aventura de exportación hacia México que hacia otras regiones, sobre todo donde no es el mismo idioma y la cultura es un tanto distinta. El resultado neto me parece que es positivo, pero eso no significa que el tratado como tal no haya tenido una serie de problemas a lo largo de los años, sobre todo al inicio, donde tenemos la crisis mexicana que golpeó de manera muy fuerte, digamos, las posibilidades de crecimiento del comercio durante los primeros años. En esta parte del siglo XXI, el desarrollo del comercio, sobre todo en algunos sectores industriales, ha sido muy dinámico y me parece que en buena hora creo que ya es tiempo de hacer una revisión, sobre todo de los aspectos, digamos, tradicionalmente no tarifarios o no arancelarios del tratado, porque se ha pasado mucha agua por este río. Las dos economías han firmado una serie de acuerdos con otras regiones, han estado muy dinámicas, de tal manera que me parece que este es el momento para hacer una evaluación de fondo y corregir algunos de los temas en donde podríamos encontrar los mayores escollos. Tenemos también en línea al analista económico, economista y docente Luis Paulino Vargas. Don Luis Paulino, uno de las, no sé, de las cosas más visibles del TLC con los Estados Unidos fue una llegada multitudinaria de empresas mexicanas al país que incluso llevó al cierre y la venta de compañías nacionales. Bueno, buenos días, muchas gracias por llamarme para darme la oportunidad de emitir algunos criterios sobre este tema. Yo creo que, bueno, es muy bonito hablar, es muy fácil hablar de las bondades de un tratado como este y no dar ningún número, no se vale. Yo creo que habría que tratar de abordarlo un poquito más en serio y ver las estadísticas. Las estadísticas lo que nos muestran es que Costa Rica ha tenido con México, en sus intercambios comerciales con México, un déficit sostenido sumamente grande, para decirles, y estoy aquí utilizando datos que provienen de COMEX, ¿verdad? No de otra fuente que pudiera ser sospechosa. Los datos de COMEX indican que para el año 2014, solo para mencionar el año 2014, Costa Rica tuvo un déficit con México cercano a los 900 millones de dólares. Es decir, nosotros importamos de México aproximadamente 5 veces más de lo que le exportamos a México. Y si yo quisiera ver hacia atrás, los datos en los años previos son totalmente consistentes. Es un déficit comercial de grandes dimensiones, una diferencia enorme entre lo que se exporta y lo que se importa. Nosotros le compramos a México muchísimo más, en un orden de 5-1 prácticamente, de lo que los mexicanos nos compran a nosotros. Ahora, si quisiéramos ver en inversión extranjera, ciertamente México ha invertido relativamente bastante en Costa Rica. Nosotros hemos invertido cifras completamente ridículas en México. En los últimos 10 años, y aquí tomo datos del Banco Central de Costa Rica, en los últimos 10 años, sumado, Costa Rica ha hecho inversiones en México por un monto de 13 millones de dólares en total, sumado los 10 últimos años. Es muy diferente a la situación de México en Costa Rica. Solo en el último año, 2014, México invirtió 184 millones de dólares en Costa Rica, inversión extranjera directa. O sea, en solo el año 2014, México invirtió en Costa Rica 15 veces lo que Costa Rica ha invertido en México en los últimos 10 años, sumados esos 10 años. Desde luego, eso ha implicado la presencia de algunas empresas importantes en México que han invertido acá, Aeroméxico, por ejemplo, Cinépolis, Canal 9, ¿verdad? Canal 9 es inversión mexicana y ahora hemos visto recientemente cómo repentinamente de un día para otro despidieron a la casi totalidad de su personal. Bimbo es otro de los ejemplos de inversión mexicana en Costa Rica. Una inversión mexicana en este caso de discutible ganancia, porque Bimbo, la presencia de Bimbo significó que panaderías nacionales que producían panes similares a los que produce Bimbo simplemente desaparecieron o fueron absorbidas por la misma Bimbo. Entonces, pues esos datos yo creo que resumen más o menos qué ha significado para Costa Rica el Tratado de Libre Comercio con México. Doña Yolanda Fernández, una discutible ganancia. Yolanda Fernández, presidenta del SICOMEX, ha dejado el Tratado de Libre Comercio, dice Luis Paulino Vargas. Bueno, yo ciertamente difiero de la posición de don Luis Paulino, que con todo respeto y el conocimiento que él puede tener como economista,
pues la embarga. Sin embargo, yo creo que nuevamente en el balance, y tal como lo decía también don Leiner, en el balance lo considero mucho más positivo que negativo. Ciertamente las inversiones de México en Costa Rica en los 20 años desde el Tratado de Libre Comercio están por encima de los 1.500 millones de dólares, por ejemplo. Las empresas mexicanas en Costa Rica generan alrededor de 30,000 empleos, ¿verdad?, de costarricenses básicamente. Se han adquirido empresas costarricenses, ciertamente también se ha hecho, ¿verdad?, viniendo a permitirle al mercado costarricense, que cada vez es más exigente, una mayor garantía de los productos que se consumen para el país. Ahora, ¿qué es lo que pasa de Costa Rica hacia México? A México han incursionado muchas empresas, por ejemplo, en tecnología, software. Muchas empresas pequeñas, inclusive las pymes, han tenido mucha oportunidad para exportar a México sus productos, sobre todo alimenticios. Sabemos que el producto más importante de exportación de Costa Rica hacia México es el aceite de palma, por ejemplo. Pero además de eso, se han acompañado varias empresas pequeñas a exportar, se han aventurado, como dice don Leiner, a exportar a ese mercado mexicano sus productos. Estamos hablando de que Costa Rica, en cuanto a empresas grandes de capital costarricense, irse para México posiblemente no sea su atractivo, pero sí para las empresas pequeñas, que en un país donde más bien estamos incentivando el emprendedurismo, estamos incentivando la creación de pymes, desde el gobierno y desde la empresa privada incentivamos la creación de estas figuras. ¿Qué es lo que hacemos? Abrirles la posibilidad de que, como les repito, les repito lo que les decía en el principio, veamos a México por regiones. Puebla, por ejemplo. Estamos hablando de un estado que casi que creo que tiene mayor población que Costa Rica y que en tamaño es básicamente Costa Rica. Ese es un nicho de oportunidad que tienen los exportadores, sobre todo los pymes. Pero haciendo un análisis, digamos, ha habido un crecimiento de la inversión costarricense hacia México, o las exportaciones hacia México. ¿Ha habido un crecimiento sostenido? ¿Ha sido más bien un proceso estático? ¿Cómo se ha dado en los últimos años, por lo menos, esta relación comercial? Ha sido un crecimiento sostenido, no tan rápido ni tan amplio como como los costarricenses quisiéramos que fuera. También entendamos que Costa Rica en los últimos años se ha soltado en materia de exportaciones y en materia de crecimiento a nivel industrial, sobre todo. Hace 20 años no es la Costa Rica de hoy, no es la Costa Rica del empresariado actual. Ciertamente, perdón, como les decía, este ímpetu que hay de personas de crear sus propias empresas ha sido un boom de los últimos años y eso ha permitido entrar al mercado mexicano. Leiner Vargas, ¿cree usted que se mantendrá ese boom o seguiremos con esa relación que establecía Luis Paulino, ese boom que dice más bien Yolanda Fernández de Sicomex, o vamos a mantenernos siempre con esa diferencia de 5 veces más lo que importamos que lo que exportamos, economista? Sí, cuando se hace ese análisis, la verdad me parece un tanto errático, porque las diferencias de tamaño son muy significativas. Solo en población estamos hablando de que son alrededor de 24 veces más grande México que Costa Rica. Los tamaños relativos cuentan en materia comercial y además nuestra relación de comercio crece en ambos lados y probablemente el crecimiento más acelerado de México tiene que ver con su estructura productiva, que es esencialmente industrial. Lo que nosotros importamos de México básicamente son productos industriales y nuestras fortalezas en el área de exportación están más, como bien lo decían, en algunos sectores de servicios y en los sectores agrícolas. Y en estos sectores los mercados tradicionales, el norteamericano, el europeo, han sido los que han dominado. Hoy, por ejemplo, el mercado asiático empieza a ser más fuerte. Me parece que para la pequeña y mediana empresa costarricense el crecimiento en los próximos años es muy significativo, sobre todo en esas regiones que mencionaba, y en el tanto y cuanto las autoridades nacionales hagan un esfuerzo porque el proceso de acompañamiento del exportador hacia esas regiones se dé con ferias, con acompañamiento comercial, con intercambio de experiencias. Hay que entender, sobre todo, que en la pequeña y mediana empresa los negocios se realizan entre personas
y ese acercamiento a los mercados es muy importante, el conocimiento de los gustos de los consumidores, de los estándares de calidad, y bueno, a mí me parece que vamos a tener mayor impacto y que en buena hora se revisen sobre todo las prácticas de comercio, digamos, no asociadas a lo tarifario, porque ya el tratado prácticamente creó aranceles cero en buena parte de las partidas arancelarias. Perfecto. Y el tema no arancelario, me parece, va a ser la agenda de los próximos años. Agenda, ok. Luis Paulino Vargas para cerrar, igual Yolanda Fernández. Un minutito, don Luis Paulino. Bueno, parece que no lo tenemos. Aló, aquí estoy. Sí, un minutito, entonces, don Luis Paulino, su reacción. Sí, no es cierto que las exportaciones de Costa Rica estén aumentando sostenidamente, los datos no lo muestran así. Las exportaciones de Costa Rica en el 2014 están prácticamente al mismo nivel que estaban en el 2008. Prácticamente no ha habido ningún avance, hay un estancamiento. En el 2014 están claramente por debajo de las que estaban en el 2011. Por otro lado, pues es cierto que Costa Rica exporta como país pequeño, pero debería importar como país pequeño. Esa idea de que se puede justificar los gigantescos déficits comerciales que tiene Costa Rica con México por el hecho de que México sea muy grande no tiene ningún sentido. Lo único que demuestra es que la economía de Costa Rica no es competitiva y no siendo competitiva no debería meterse en este tipo de aventuras que lo que hacen es perjudicarla. Por otro lado, para mí es muy llamativo oír que ahora se están pensando en nuevas estrategias para aprovechar el mercado mexicano. Caramba, les agarró tarde, si hace 20 años estamos en esto, ¿cómo es que después de 20 años vienen a descubrir esto? Por otro lado, por tanto, a la señora que está ahí en el estudio, como a don Leiner, a mí me parece muy bonito todos los discursos que ustedes plantean, suenan agradables, tienen expectativas muy bonitas para los años venideros, nos hacen ilusionarnos con esas bonitas expectativas, pero caramba, los datos no los respaldan por ningún lado. ¿Cómo hacemos? Claro, siempre se pueden mencionar ejemplos aislados, casos particulares donde las cosas salen bien, pero al país no le conviene simplemente casos particulares donde las cosas le salen bien. Al país le conviene como país en su conjunto tener datos favorables, tener datos que sean positivos para Costa Rica, y eso no se da, y los datos son contundentes en que no se da. Yolanda Fernández, presidenta de Sicomex. Bueno, no ha crecido en 2014, iguales a los 2011. Un poco reiterando lo que les estaba diciendo, el mercado es un mercado que no lo podemos comparar el uno con el otro en materia geográfica, inclusive los consumidores son realmente diferentes. ¿Por qué Costa Rica importa más de lo que exporta? Bueno, obviamente por tamaño también y por posibilidades, pero también nosotros estamos importando productos que aquí nosotros no estamos ni produciendo ni consumiendo y no le estamos quitando ningún espacio ni ningún mercado a la empresa nacional. Ciertamente aquí lo que ha habido es una muy buena competencia, una muy buena enseñanza de las buenas prácticas de ambos países, Laura. Yo creo que aquí no podemos cegarnos. México ha sido un muy buen socio comercial. La cercanía, la cultura, la historia que nos une nos hace favorecer también ese crecimiento de las exportaciones a un futuro muy, muy, muy cercano. No podemos cerrar los ojos. Costa Rica decidió abrirse al mundo y bueno, y esto es parte de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Yolanda Fernández, presidenta de Sicomex, que mañana entonces tendrán el segundo foro de esta agrupación. Y también a Leiner Vargas y a don Luis Paulino por acompañarnos. Son las 7:49 minutos, vamos a un corte rapidísimo.